Bueno, pues vamos a continuar el tema 15, entendimiento y razón, Verstand y Vernunft. Bueno, en el pensamiento griego, la razón o dianoia era considerada la facultad discursiva, ¿no? O sea, siempre han distinguido dos niveles. Por un lado, una facultad discursiva, lógica, y por otro lado, una especie de intuición directa de las esencias, que era lo que en el mundo griego era el nous. Exactamente igual, esta dualidad se conserva en el pensamiento medieval, incluido en Tomás de Aquino, con la distinción entre la ratio, que es un conocimiento que actúa por abstracción a partir de los datos dados por los sentidos, y un intellectus, que es una facultad intuitiva, ¿no? Percibe directamente las verdades sin discurso. En ese sentido, hay esta dualidad se mantiene, digamos, a lo largo de toda la filosofía y es codificada por Kant, que es quien hace la distinción clásica entre entendimiento y razón, entre Verstand y Vernunft. Para Kant, el entendimiento va a ser el pensamiento discursivo, científico, mientras que la razón va a ser el órgano de la metafísica, ¿no? Y va a haber ahí una oposición a partir de Kant entre un conocimiento que parte de los sentidos y que a través del entendimiento logra, digamos, el conocimiento de la realidad, el conocimiento, digamos, científico, ¿no? Y luego una especie de razón, el Vernunft, razón totalizadora, razón que se ocupa de los elementos que trascienden a la ciencia, ¿no? Hay una especie ahí de distinción entre un conocimiento científico y la filosofía correspondiente a ese conocimiento científico y un conocimiento metafísico que sería la razón, ¿no? Uno actúa por conceptos, categorías, y el otro por ideas, las ideas de la razón. En ese sentido, Kant dedica su crítica de la razón pura a distinguir justamente, contraponer estos dos elementos, el entendimiento y la razón. Y ahí crítica, pues crítica significa análisis, significa posición, significa depuración. Entonces la crítica de la razón pura va a ser un proceso de fijación de límites de la razón, ¿no? O también, desde otro punto de vista, pues un desarrollo de una filosofía trascendental como búsqueda de las condiciones de posibilidad del pensamiento, ¿no? Es una crítica en el sentido de delimitación de los límites en los cuales el entendimiento, el conocimiento humano puede actuar. El conocimiento es siempre un conocimiento por conceptos, un conocimiento por el entendimiento, mientras que más allá del conocimiento hay lo que Kant denomina pensar, que sería el elemento metafísico, el elemento ligado a la razón. Dice, el entendimiento es la facultad de conocimiento. Estos conocimientos consisten en la determinada relación de representaciones dadas con un objeto. O sea, el conocimiento es la articulación o la estructuración a partir de las categorías de las representaciones espaciotemporales obtenidas a través de los sentidos. Y el elemento relacionante entre los sentidos y el entendimiento, elemento cuya importancia disminuye del paso de la primera edición a la segunda edición de la crítica, es la imaginación. Esto lo ha analizado muy bien Heidegger, ¿no? En sus trabajos sobre Kant, cómo el papel de la imaginación va variando de la primera a la segunda crítica.
Estos conocimientos consisten, pues, en la determinada relación de representaciones dadas con un objeto. Pero objeto es aquello en cuyo concepto se reúne la diversidad de una intuición dada. Pero toda reunión de representaciones exige unidad de conciencia en la síntesis de las mismas. La unidad de conciencia es, pues, lo único que constituye la relación de las representaciones con un objeto y, por lo tanto, su valor objetivo. Esta es la que hace conocimiento de estas representaciones y en ellas descansa, por tanto, la posibilidad misma del entendimiento. Es decir, que este es el proceso de conocimiento. A partir del espacio-tiempo se construyen unas representaciones, las categorías del entendimiento las unifican. Más allá de eso, solamente queda construir las ideas de la razón. Como ya hemos dicho alguna vez, son la idea del yo, el mundo y Dios. Conocer, pues, para Kant exige la subsunción de la intuición sensible del mismo bajo las categorías del entendimiento. Hay una complementación entre la receptividad de la sensibilidad y la espontaneidad del entendimiento. Es decir, el conocimiento tiene, a partir de Kant, o en Kant al menos, tiene dos elementos, ¿no? Por un lado, hay un elemento de receptividad, y aquí Kant retoma toda la tradición empirista, pero al mismo tiempo hay un elemento de espontaneidad, y aquí Kant retoma toda la tradición racionalista, ¿no? Entonces, esa conjunción entre receptividad de la sensibilidad y espontaneidad del entendimiento es lo que facilita el conocimiento en el sentido estricto del conocimiento científico, conocimiento a través de conceptos. El análisis del entendimiento es como facultad de reglas, sucede la dialéctica de la razón como facultad de los principios. O sea, entendimiento categorial, facultad de reglas. Ya habíamos dicho que las categorías se relacionan con el juicio. Los juicios son reglas, mecanismos de conexión entre intuiciones. Y frente a eso hay una razón como facultad de los principios sometido a la dialéctica. La dialéctica para Kant es un elemento negativo en el sentido de que la dialéctica son los problemas en los que cae la razón cuando quiere extender sus límites, entender su actuación fuera de los límites del entendimiento, fuera de los límites en los que funciona. Entonces, el funcionamiento de la razón es siempre dialéctico, está más allá de los límites y por lo tanto es un funcionamiento con problemas, ¿no? Dice, el entendimiento puede ser una facultad de la unidad de los fenómenos por medio de las reglas. Y la razón es la facultad de la unidad de las reglas del entendimiento según principio. Son dos principios de unificación. El entendimiento unifica las recepciones de la sensibilidad, la razón unifica los productos del entendimiento. Por lo tanto, la razón nunca se refiere inmediatamente a la experiencia o a cualquier objeto, sino al entendimiento para dar unidad a priori por conceptos a sus múltiples conocimientos, lo cual puede denominarse unidad a la razón y es de índole totalmente diferente a lo que puede lograr el entendimiento. Es decir, para Kant, la razón no conoce directamente, solamente sirve para unificar y reorganizar las aportaciones del entendimiento. Bien, la razón, Vernunft, funciona a través de raciocinios dialécticos que son para Kant de tres clases. En el primero, el paralogismo trascendental, se pasa del concepto trascendental del sujeto a la absoluta unidad del sujeto mismo. Es lo que se denomina el paralogismo trascendental. El segundo tipo de raciocinio dialéctico desemboca en las antinomias de la razón. Es decir, que siempre que se quiere totalizar, siempre que se quiere completar, siempre que se quiere ir más allá de los datos, pues se entra en antinomias. Y por último, el tercer tipo de raciocinio dialéctico me lleva al ideal de la razón, entendida como el ser de todos los seres, como el Dios, ¿no? como el punto último en el cual acabaría todo el conocimiento.
Las tres ideas, pues, de la razón son las de sujeto o alma, la de mundo y la de Dios, que aparecen como los incondicionados que posibilitan las distintas series de condiciones de los fenómenos. Bueno, esta oposición entre Verstand y Vernunft, entre entendimiento y razón, es dialectizada, transformada, en cierto sentido diluida en el idealismo alemán. Ahí aparece tanto en Fichte como en Schelling y sobre todo como en Hegel, aparece una especie de una mediación que relaciona el entendimiento con la razón, ¿no? En Fichte fija la intuición a través de una facultad que no sea ni la razón determinante ni la imaginación productora. Esta facultad es el entendimiento. Facultad en, dice Fichte, la que lo cambia subsiste, la que lo cambia subsiste y se encuentra a sí mismo entendido, igualmente establecido como presente. El entendimiento es la imaginación fijada por la razón, o la razón provista de objetos por la imaginación. Es una facultad inactiva del espíritu que conserva lo producido por la imaginación y lo determinado por la razón. El entendimiento aparece en Fichte como la facultad de lo real efectivo en el que se hace real lo ideal. La imaginación produce realidad, pero no hay en ella ninguna realidad. Los productos de la imaginación solo se hacen reales al ser concebidos por el entendimiento. Aquí vemos cómo Fichte retoma la idea de imaginación que había sido presentada por Kant. Bien, Schelling, por otra parte, destaca también la preeminencia de la razón sobre el entendimiento, ¿no? Para Schelling, la razón tiene una relación esencial con la identidad o indiferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Bueno, Schelling es un monstruo, es uno de los grandes filósofos del idealismo alemán y en general de la filosofía occidental. Y uno de los elementos fundamentales que desarrolla como es en los diferentes niveles de identidad, vamos, de filosofías que tuvo, uno fue la idea de la filosofía de la identidad. Ahí, para Schelling, la razón tiene una relación esencial con la identidad o indiferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Llamo razón a la razón absoluta o a la razón concebida como indiferencia total entre lo subjetivo y lo objetivo. La filosofía de la identidad de Schelling concibe precisamente lo absoluto como la identidad o indiferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo ideal y lo real. La filosofía de la identidad es una filosofía de la razón que supera las escisiones y diferencias puestas por el entendimiento. O sea, la razón va a aparecer en Schelling y ahora veremos en Hegel como la superadora de las escisiones. O sea, el entendimiento divide, el entendimiento corta, el entendimiento escinde y la razón totaliza. Para Hegel, ya desde sus primeros escritos, por ejemplo, la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling en 1801, la filosofía aparece como su objetivo fundamental es superar las oposiciones y las divisiones, organizar una síntesis unificadora de lo diverso, construir un todo unido capaz de salvar la armonía rota. Es decir, la crítica que va a dirigir el idealismo alemán y especialmente el idealismo hegeliano a Kant es que su escisión rompe la armonía, introduce división, introduce escisión, introduce separación y no deja a la razón su aspecto totalizador, su aspecto organizador, ¿no? Frente al falso infinito, el entendimiento que se enfrenta como un otro a lo finito, estableciendo dos mundos segregados entre sí, se encuentra el verdadero infinito que se obtiene como un resultado de un proceso dialéctico que niega y conserva a la vez lo finito en lo infinito y a lo infinito en lo finito. O sea, en lugar de escisión, síntesis. Y además un proceso dialéctico que cada momento, digamos, mantiene, desarrolla, completa los momentos anteriores. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Hegel considera los tres aspectos en que se presenta el hecho lógico. El abstracto racional, que sería el correspondiente al entendimiento, el dialéctico o negativo racional y el especulativo positivo racional.
Bueno, aquí se ve claro, la enciclopedia es una especie de elemento pedagógico de exposición del sistema hegeliano, donde se produce esta idea, ¿no? Primero hay un primer positivo, digamos, simple, empobrecido, ¿no? Luego hay el elemento dialéctico, el elemento negativo, el elemento de la negatividad que pone en movimiento a ese positivo inicial, y el momento especulativo, que es el momento totalizador en el cual el primer momento positivo es enriquecido por su propia negación y desarrollado a un nivel superior en el nivel especulativo. La verdad para Hegel se encuentra pues en el nivel de la totalidad, es decir, en el nivel especulativo, en el cual la razón ha fluidificado la rigidez y la excisión del entendimiento. La razón unifica y reconcilia lo escindido, separado por el entendimiento, convirtiendo este en un momento de su despliegue como razón dialéctica. El entendimiento es el nivel en que se mueven las ciencias empíricas y naturales, mientras que la razón es el momento de síntesis, ¿no? Ahí es el elemento de superación, como siempre en Hegel, ¿no? El nivel de la totalidad, el nivel dialéctico, el desarrollo, el devenir, no es un ser estático, un ser escindido, sino un ser en continuo progreso, y que cada momento recoge el modelo de la bola de nieve, ¿no? Cada momento va recogiendo las aportaciones de los anteriores. Bueno, vamos a concluir este planteamiento de la escisión entre entendimiento y razón, retomando la versión que da Manuel Sacristán del replanteamiento de la distinción en Marx. En un artículo realmente fabuloso sobre la noción de ciencia en Marx, Sacristán dice que en Marx, bueno, claro, desarrolla la filosofía hegeliana eh, a través de los despliegues que había hecho de la misma la izquierda hegeliana, especialmente Feuerbach, en un sentido, digamos, de concreción de la abstracción de la filosofía hegeliana, ¿no? Y en ese sentido él pasa a elementos que se podrían denominar análisis de la economía política, sociología, metodología de la historia, etcétera, ¿no? Es decir, él pasa, podríamos llamar, de la filosofía a las ciencias humanas como medio para conseguir la revolución. Es decir, hay una especie de desarrollo práctico de la dialéctica hegeliana con el sentido de dirigir teóricamente la revolución y la subversión del sistema. Bien, pues en esta ciencia, en esta idea de ciencia, la aportación fundamental del socialismo marxiano, como muy bien insistió sobre este tema Engels, por la que supera radicalmente a los socialismos denominados utópicos, que son iniciales, son anteriores a él, es porque precisamente Marx, retomando la impronta teórica de Hegel, se da cuenta que el socialismo y el comunismo no pueden ser meros ideales, meros deseos, meros anhelos de la humanidad, ¿no? En un sentido utópico, sino que pueden, a partir de su época y gracias al desarrollo del capitalismo, puede empezar a plantearse como objetivos políticos a corto, o como poco o como mucho, a medio plazo. Es decir, es lo que Marcuse, en un también célebre discurso del año 67, llamaba el final de la utopía. Lo que era utópico hasta Marx, a partir de Marx, ya deja de ser utópico. El propio desarrollo del capitalismo genera las posibilidades para su propia superación, y por lo tanto se puede empezar a vislumbrar el fin de la utopía. Bien, pues ese fin de la utopía necesita una teoría, necesita una ciencia fuerte. Y en ese sentido, Sacristán individúa, analiza, distingue tres niveles en el modo de razonar de Marx. Por un lado está la idea de science en francés y en inglés,
es la ciencia positiva, la ciencia física, la ciencia química, ¿no? La ciencia biológica que se empezaba a desarrollar en su época, la ciencia antropológica, es decir, la ciencia en el sentido clásico de la ciencia moderna, science, ya digo, palabra inglesa y francesa la misma. Pero a ella se añade la noción de ciencia en el sentido del idealismo alemán y especialmente de Hegel, la idea de ciencia como Wissenschaft, como saber totalizador, ¿no? Mientras que las ciencias como Science son siempre ciencias limitadas, son ciencias, digamos, con objetos muy concretos, la Wissenschaft tiene un objetivo totalizador, un objetivo y un fin de globalización. Pero, y ahí está el paso de Marx por la izquierda hegeliana, hay otro tercer nivel de la ciencia que sería la crítica, es decir, la crítica. Y aquí Marx se sitúa en la relación de la crítica, primero de la crítica kantiana, luego de la crítica fictiana y luego, por último, de la crítica feuerbachiana. Es decir, la ciencia homocrítica. Entonces, la ciencia marxiana, la ciencia de Marx, es una ciencia como science, como ciencia positiva, y ahí son sus desarrollos en economía política fundamentalmente, es con un anhelo totalizador como Wissenschaft y al mismo tiempo no es una ciencia, digamos, aséptica, neutral, sino que es una ciencia crítica con un objetivo de conocer la realidad para transformarla. Bien, estos elementos le dan la dimensión totalizadora y sintética de la obra de Marx debido a su recuperación crítica de la dialéctica hegeliana que le hace a él y al marxismo como un elemento de difícil digestión por las ciencias humanas positivistas tradicionales, ¿no? Precisamente por ese anhelo totalizador y sobre todo por la proyección práctica, por la proyección revolucionaria. El uso de las categorías científicas del entendimiento no se opondría a una comprensión superior propia de la razón y una intuición suprarracional intuitiva de la realidad. Sacristán afirma que racional es toda argumentación correcta, demostrativa, en sentido fuerte o meramente probable o posible, y que fuera de esa racionalidad no hay ninguna otra forma suprarracional de arguir. Y él, además, Sacristán, se opone en su concepción, por un lado, a la concepción de cuño hegelianizante de Lukács como una especie de razón totalizadora y abstracta, pero al mismo tiempo también a la salida irracionalista de Heidegger a través de un pensar poético que va más allá del pensar calculante, al cual le dedicó trabajos, incluso una tesis en sus años juveniles, ¿no? O sea, él critica, por un lado, el hiperracionalismo de Lukács, pero al mismo tiempo critica también la salida del racionalismo hacia un cierto misticismo en Heidegger. Por lo tanto, la conclusión de Sacristán que hacemos nuestra supone que la diferencia entre entendimiento y razón no es tanto una diferencia ontológica o psicológica entre dos facultades distintas, como había dicho el idealismo alemán, sino como un diferente uso de una misma mente humana que utiliza distintos tipos de estrategia según el problema considerado y el nivel de los conocimientos de que se dispone en cada momento para el abordaje del mismo. Es decir, la razón, la racionalidad como un elemento en devenir, una estrategia de explicación y de adaptación, transformación a la realidad que se va desarrollando en diferentes niveles según los ámbitos a los cuales se aplica. La distinción, pues, es más epistemológica y metodológica que ontológica. Una única razón tiene diferentes usos y diferentes niveles según los campos a los que se aplique. El análisis de la realidad y su totalización sintética son los cometidos imprescindibles y complementarios de la razón, que actúa a la vez como entendimiento analítico y científico y como razón sintético, dialéctica, filosófica.
Bueno, lo dejamos aquí.